Hola, ¿qué tal? Este es su espacio de temas de matemáticas, el aula del Kikín, en su canal de YouTube, Toribio Bravo. Bueno, vamos a ver en esta ocasión lo que son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿verdad? Vamos a comenzar explicando las razones que se dan entre los lados de un triángulo rectángulo. Lo primero que podemos decir y que podemos observar aquí, tenemos el triángulo ABC, ¿verdad? Ese que está ahí. Entonces, bueno, este se trata de un triángulo rectángulo. Estamos aquí especificando que tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, al tener un ángulo recto, se trata de un triángulo rectángulo, ¿sí? Estamos indicando los vértices con las letras A, B y C mayúsculas. Y las medidas de los lados, tenemos el lado AB, su medida A minúscula. El lado AC, su medida B minúscula. Y el lado BC, su medida C minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Como se trata de un triángulo rectángulo, aquí lo estamos especificando, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en todo triángulo rectángulo tenemos una hipotenusa y dos catetos, ¿sí? ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que queda frente al ángulo de 90 grados, ¿sí? También lo pueden identificar fácilmente porque la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo hay un lado más grande que los otros dos, forzosamente. Si el triángulo es rectángulo, forzosamente hay un ángulo mayor que los otros dos. Ese lado es la hipotenusa y en este caso es el lado BC. Aquí lo estamos especificando. El lado BC es la hipotenusa. ¿Y cuánto mide? Dijimos que vamos a indicar su medida con C minúscula, ¿sí? Los lados AB, ¿sí?, cuya medida es A, aquí lo estamos indicando, y el lado AC, cuya medida es B, aquí lo estamos indicando, son los catetos. Muy bien. Dice aquí que existen 6 razones posibles entre los lados del triángulo ABC, ¿sí? 6 razones. Ya habíamos dicho anteriormente que las razones, pues, son relaciones entre dos cantidades numéricas, ¿verdad? La relación que existe entre dos cantidades numéricas es la razón, ¿sí? ¿Cuántas veces es una de las cantidades respecto de la otra, ¿sí? ¿Cómo lo obtengo? Pues con la división. Divido las dos cantidades y me da la razón que hay entre ellas. Entonces, si vamos a sacar las razones posibles entre los lados de un triángulo rectángulo, tenemos que, ¿sí?, las medidas de los lados del triángulo rectángulo, bueno, pues aquí tenemos la medida A minúscula, la medida B minúscula, que son los catetos, y la medida C minúscula, que es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿cuántas razones posibles o de cuántas formas podemos combinar los lados en divisiones? Bueno, pues tomamos el lado A y lo podemos dividir entre el lado B, ¿verdad? A entre B, o A entre C, o B entre A, o B entre C. O sea, hay muchas formas posibles. Entonces vamos a llevárnoslas en orden para ver cuáles. Tenemos como número 1, estamos indicando el lado A, que es un cateto, entre el lado C, ¿sí? Esa que estamos indicando allí es la primera, el lado A entre el lado C, es decir, un cateto entre la hipotenusa. La segunda la estamos indicando como el otro cateto entre la hipotenusa, ¿sí?, que esta es B entre C, que es la que estamos indicando aquí, ¿verdad? ¿Sí? B entre C. La número 3, el lado A, pero ahora entre el lado B, ¿sí? A entre B, que es la que tenemos aquí, ¿sí? A entre B, un cateto entre el otro cateto. Como número 4 tenemos lo contrario, el cateto B entre el cateto A, ¿sí?, que es esta que tenemos aquí, B entre A, cateto entre cateto también. La número 5, ahora es la hipotenusa arriba de la división entre uno de los catetos, que es A, ¿sí?, C entre A, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Y la otra, que es C, la hipotenusa entre el otro cateto,
C entre B, y es la que tenemos acá, ¿sí? No hay más, son las 6 posibles razones, ¿sí? Intenten cualquier otra y verán que ya está ahí. Bien, ¿qué tienen de especial estas razones? Si dividimos la medida de un cateto entre la medida de la hipotenusa, pues nos va a arrojar un número, ¿y ese número qué? ¿Sí? Si los lados varían su medida, ¿sí? Al hacer la división, pues simple y sencillamente nos va a dar un número distinto. Entonces, ¿qué tienen de especial las razones de las que estamos hablando? Bueno, vamos a verlo. Sí. Dice aquí que una característica o propiedad esencial de las razones anteriores radica en que si se mantienen fijas las medidas de los ángulos alfa y beta, ¿sí?, los valores de las razones también se mantienen constantes. Al hacer la división sale el mismo número si estos dos ángulos interiores del triángulo se mantienen constantes, ¿sí? Entonces se van a mantener también constantes los valores de las razones, ¿sí?, sin importar la longitud de los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues vamos viéndolo acá. Aquí tenemos dos triángulos, ¿sí? Dos triángulos, los dos son triángulos rectángulos. Aquí está. El triángulo ABC tiene como ángulo recto este de aquí, con vértice en A. Y el triángulo PQR tiene como ángulo recto el que tiene su vértice en P. Ahí están indicados. ¿Qué otra cosa estamos indicando entre los dos triángulos? ¿Sí? Estamos indicando que las medidas de los ángulos interiores son iguales. El ángulo alfa, que es el de arriba, con vértice en B, es exactamente igual, ahí lo pueden ver, que el de arriba del triángulo más pequeño, que tiene su vértice en Q. Allí se ve que los ángulos son iguales, alfa, alfa. El ángulo beta pasa lo mismo, ¿sí? El que tiene su vértice en C del triángulo grande y el que tiene su vértice en R del triángulo pequeño, allí se ve que están del mismo tamaño los ángulos, por eso los dos son beta. Y ángulos rectos en ambos triángulos, por eso son triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que cambió de un triángulo a otro? La medida de los lados, la longitud de los lados, ¿sí? El lado más pequeño del triángulo ABC es este de aquí, ¿sí? Aquí está el más pequeño del triángulo PQR, es este de acá, ¿sí? La medida de ese lado en el triángulo grande es A minúscula y en el triángulo pequeño es D minúscula, ¿sí? Entonces, si se fijan, la medida del lado se redujo prácticamente a la mitad de este triángulo a este, ¿sí? Prácticamente la medida de los lados se reduce a la mitad. Del otro cateto, si se fijan, B se reduce prácticamente a la mitad y me queda E, ¿sí? El lado AC, cuya medida es B, se reduce prácticamente a la mitad y me da el lado PR, cuya medida es E, ¿sí? Entonces, eso va a pasar también con la hipotenusa, ¿sí? Se redujo de C a F. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que sin importar la longitud de los lados, ¿sí?, si se mantienen iguales estos dos ángulos de un triángulo a otro, aunque se hayan reducido los lados, las razones resultan iguales, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Aquí estamos diciendo, ¿sí?, la igualdad número 1, que A entre C es igual a D entre F. Si yo divido A entre C, ¿sí?, el resultado me tiene que dar igual que si divido D entre F. Van a decir ustedes, ¿cómo es posible? Si las medidas de los lados son distintas. Ah, porque se redujeron en la misma proporción. Si este lado A se redujo a D, vamos a decir que se redujo a la mitad, ustedes podrán observar que C también se reduce a la mitad para dar F.
Por lo tanto, el resultado de la división va a ser exactamente el mismo, ¿sí? ¿Esto en qué lo podemos fundamentar? Que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Y una característica de los triángulos semejantes es, ¿qué dijimos? Las proporciones entre los lados correspondientes ¿sí? Las proporciones entre los lados correspondientes son iguales, ¿sí? O las razones de proporción. Las razones de proporción, ¿sí? En lugar de proporciones también podemos decir razones de proporción. Al hacer la división entre lados correspondientes, ¿sí? Los resultados que salen son iguales. Eso lo habíamos dicho en el video de triángulos semejantes, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que si se conservan las medidas de los ángulos agudos de los dos triángulos, ¿sí? Entonces los triángulos son semejantes, porque este otro ya sabemos que es igual también, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que A entre C es igual a D entre F, que B entre C es igual a A entre F, ¿sí? B, este cateto entre la hipotenusa de este triángulo, es lo mismo que de este cateto más grande entre la hipotenusa de este otro triángulo, ¿sí? A entre B, ¿sí? Que es el cateto más pequeño entre el cateto más grande de este triángulo, tiene que ser igual que D entre E, ¿sí? Aquí está. Y así las demás. B entre A, este entre este, es lo mismo que este entre este. E entre D. C entre A igual a F entre D. C entre B igual a F entre E. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, esa es una característica fundamental de las razones que acabamos de analizar, ¿sí? Que no importa en qué triángulo estén, siempre y cuando se mantengan las medidas de los ángulos interiores, ¿sí? Y con este también, ¿sí? Ahora, dijimos que en las divisiones estamos dividiendo cateto entre cateto, cateto entre hipotenusa, hipotenusa entre cateto, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿sí? Dependiendo del ángulo agudo que se tome como referencia, cada una de las razones anteriores va a recibir un nombre específico, de acuerdo al nombre de los lados que relaciona, ¿sí? Por ejemplo, para el triángulo ABC, el triángulo grande, si dividimos A entre C dijimos que era ¿qué? A entre C, ¿sí? Dijimos que era ¿qué? Cateto entre hipotenusa, ¿verdad? A entre C. Ahora bien, A es un cateto, ¿sí? Pero dependiendo de qué ángulo estemos tomando como referencia, recibe dos nombres distintos el lado A, ¿sí? Puede ser cateto opuesto o puede ser cateto adyacente. Si nos referimos al ángulo alfa, el lado A es el que forma parte del ángulo, miren. Es el que está pegado al ángulo, el que forma parte del ángulo, es uno de los lados del ángulo. Por lo tanto, para el ángulo alfa, A es el cateto adyacente, ¿sí? Para el ángulo alfa, A es igual al cateto adyacente. Para ese mismo ángulo alfa, el otro cateto que es B, es el que le queda enfrente, no forma parte del ángulo. Entonces, para ese ángulo alfa, ¿sí? B es el cateto opuesto. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado.
Dijimos dependiendo del ángulo que se tome como referencia. Aquí estamos tomando como referencia el ángulo alfa, ¿sí? Porque si tomamos como referencia el otro ángulo, para el ángulo beta, ¿sí? El lado A, que era el cateto adyacente del otro ángulo de alfa, para el ángulo beta es el cateto ¿qué? Es el que le queda enfrente, ¿sí? No forma parte del ángulo, entonces es el cateto opuesto, ¿sí? Y para ese mismo ángulo beta, el lado B que es, pues forma parte del ángulo, miren, es un lado del ángulo, entonces B, ¿sí? Para beta, ¿sí? B es el cateto adyacente, ¿sí? Y para los dos ángulos la hipotenusa es hipotenusa, ¿verdad? Esta es la hipotenusa. Ahí está. Entonces, volvemos a lo que íbamos. A entre C, que es un cateto entre la hipotenusa, ¿sí? Aquí está cateto entre hipotenusa. ¿Pero qué cateto es? Pues es dependiendo de qué ángulo estemos hablando. Si estamos hablando de alfa, es el cateto adyacente. Entonces estoy dividiendo cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? ¿De quién? Del ángulo alfa. Entonces cateto adyacente entre hipotenusa, sin especificar ángulo, siempre va a ser coseno. Se llama así la razón coseno, ¿sí? Pero como estamos hablando del ángulo alfa, va a ser el coseno de alfa. Y lo vamos a denotar como cos alfa, ¿sí? Ahora, B entre A. Estamos hablando del otro cateto, ¿verdad? B entre A, ¿sí? Cateto entre cateto. B entre A es cateto entre cateto. Ahí está, ¿sí? ¿Qué cateto es? Cateto opuesto, cateto adyacente. Pues dependiendo del ángulo. Entonces, si estamos hablando de alfa, B ya habíamos dicho que era el cateto opuesto, ¿sí? Y ya es el cateto adyacente también del ángulo alfa. Si divido cateto opuesto entre cateto adyacente, me da la razón tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente me da la tangente. ¿De quién? Pues estamos hablando de alfa. Es el que le dio nombre a los catetos adyacente y opuesto, ¿verdad? Del ángulo alfa. Entonces, estamos hablando de la tangente de alfa. La abreviamos y denotamos tan alfa, ¿sí? A entre C. Otro ejemplo. A es respecto al ángulo beta, ahora estamos hablando de beta, ¿sí? Aquí estamos dividiendo cateto entre hipotenusa, eso ya lo sabemos, cateto entre hipotenusa. Ya sabemos que es un cateto, C es la hipotenusa. Pero ¿qué cateto es? Pues hay que ver de qué ángulo para poder saber qué cateto es. Si hablamos de beta, ya habíamos dicho que del ángulo beta, el lado A es el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. Y C es la hipotenusa, ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces A entre C es cateto opuesto del ángulo beta entre la hipotenusa del triángulo. Eso me da la razón seno. Independientemente de qué ángulo sea, cateto opuesto entre hipotenusa es seno. ¿De quién? Pues del ángulo que le dio nombre a los catetos, opuesto y adyacente. Entonces, como estamos hablando del cateto opuesto, estamos hablando del seno de beta, ¿sí? Porque estamos hablando de este ángulo. Y lo vamos a denotar como sen beta, ¿sí? Entonces, allí estamos diciendo cómo reciben nombre las razones, ¿sí? Coseno, tangente, seno. Y estamos indicando de qué ángulo, dependiendo de los lados que relaciona y de los nombres que tienen esos lados, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos ya de las razones relacionadas con un ángulo, ¿sí? Dependiendo del nombre que reciban los lados, entonces estamos hablando de razones trigonométricas.
Razones trigonométricas. Y tenemos 6 razones trigonométricas, ¿sí? Para cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo, se definen las 6 razones trigonométricas de la siguiente forma, ¿sí? Sin importar de qué ángulo hablemos, si dividimos cateto opuesto entre hipotenusa, vamos a hablar de la razón seno, ¿sí? Habrá que ver quién es el cateto opuesto para ver qué lado es el que entra allí, si el A, el B o el C, ¿verdad? Dependiendo de qué ángulo hablemos. Pero si decimos cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser el seno. Si decimos cateto adyacente entre hipotenusa, estamos hablando del coseno. Cateto opuesto entre cateto adyacente, estamos hablando de la tangente, ¿sí? Si dividimos la hipotenusa en la parte de arriba entre el cateto adyacente, estamos hablando de la secante. La hipotenusa entre el cateto opuesto, estamos hablando de la cosecante. Y el cateto adyacente entre el cateto opuesto, estamos hablando de la cotangente. Si se fijan, estas 3 están al revés de las anteriores, ¿sí? Si este lo pasamos arriba y este lo pasamos para abajo, me queda cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y qué es esto? Es el coseno, ¿sí? Entonces, si se fijan, la secante y el coseno están al revés. La cosecante está al revés del seno, ¿sí? Si dividimos cateto opuesto y abajo hipotenusa, es igual a seno, ¿sí? Y esta está, ¿sí?, en forma inversa a la tangente, ¿sí? Sí, porque la tangente es ¿qué? Cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto va arriba y el cateto adyacente va abajo, ¿sí? Entonces, estas 3, pues realmente son menos usuales que estas. Estas son las 3 principales: seno, coseno y tangente. Pero es importante que las conozcan todas. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular los valores numéricos? Pues haciendo las divisiones, ¿no? Conociendo las medidas de los lados del triángulo, en donde está ¿qué? El ángulo. Para calcular el valor numérico de una razón trigonométrica de un ángulo específico, es decir, que nada más nos den el ángulo, ¿sí?, que está en un triángulo rectángulo, se realiza la división entre las medidas de los lados que relaciona esa razón trigonométrica, ¿no?, respecto a ese ángulo, ¿sí? ¿Sí? Entre las medidas de los lados que relaciona esa razón trigonométrica respecto a ese ángulo, ¿sí?, para saber si es cateto adyacente, cateto opuesto, etc. Así, por ejemplo, si se quiere calcular el coseno del ángulo beta en cualquiera de los 2 triángulos anteriores, se tiene, ¿sí? Coseno, ya sabemos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Dónde lo vimos eso? Bueno, hay que aprendérselo de aquí. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí?, sin importar de qué ángulo estemos hablando. Pero como aquí estamos hablando del ángulo beta, pues entonces va a ser el cateto adyacente ¿de quién? Pues del ángulo beta, cateto adyacente del ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿de dónde los voy a obtener? ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo beta? De este de aquí. Me voy al triángulo, ¿verdad? En cualquiera de los 2 triángulos, porque dijimos que los valores son constantes, ¿sí? Debe dar lo mismo en los 2 lados. El ángulo beta está aquí o acá, ¿sí? Entonces, en el triángulo ABC, cateto, ¿sí?, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? El que forma parte del ángulo, ¿sí? Aquí está. Es B. Entre hipotenusa, por la hipotenusa dijimos que es C. En el otro triángulo, en el triángulo PQR, el cateto adyacente es E, ¿sí?, este de aquí, del ángulo beta. Entonces ya dijimos que es B o E. Como estamos hablando del triángulo más grande, ¿sí?, en el triángulo ABC dividiríamos, para obtener el coseno de beta, dividiríamos la medida de B entre C, ¿sí?, las unidades que me indique B entre las unidades que me indique C. Y en el triángulo PQR, en el más pequeño, dijimos que el cateto adyacente es E, ¿sí? El coseno de beta va a ser E entre F.
Ahora bien, van a decir, entonces son dos valores distintos. No, ya habíamos dicho que este y este son iguales. B entre C es igual a E entre F. Ya habíamos dicho por qué, por tratarse de triángulos semejantes. Aquí lo especificamos. Dado que B entre C es igual a E entre F, el coseno de beta es igual en ambos triángulos. Eso nos lleva a una conclusión. Los valores numéricos de las razones trigonométricas de un ángulo son valores constantes. ¿Sí? Si a ustedes les dan el ángulo, a ver, ¿cuál es el coseno de un ángulo de 30 grados? Pues si está en un triángulo grande o en un triángulo pequeño. No, en donde esté un ángulo de 30 grados, ¿sí? El coseno va a ser el mismo siempre. El valor numérico siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar aquí. Si se conoce la medida de un ángulo, nos dan el ángulo. Ahorita yo ponía como ejemplo 30 grados. Y se quieren obtener los valores numéricos que le corresponden de las 6 razones trigonométricas, se construye un triángulo rectángulo que contenga dicho ángulo. ¿Sí? Hay que dibujar un triángulo rectángulo y que allí dentro esté el ángulo que queremos. ¿Sí? Y se miden sus 3 lados. Ya una vez que se formó el triángulo, hay que medir los 3 lados. Con esos lados se realizan las divisiones correspondientes para cada una de las razones. ¿Sí? Aquí está, miren. Aquí está lo que acabamos de decir. ¿Sí? Si tenemos que está el ángulo. ¿Sí? El ángulo es un ángulo que tiene una medida teta. Puede ser 60 grados, 35 grados, lo que sea. ¿Sí? Nos dan la medida. Aquí lo tenemos el ángulo. Bueno, se construye un triángulo rectángulo que contenga ese ángulo. ¿Cómo le hago? Bueno, pues trazo una primera línea y ahí pongo mi transportador, ¿verdad? Y aquí mido la medida que me den para teta. ¿Sí? Marco y ya se me quedó ahí la marquita, ¿verdad? Trazo el otro lado hasta donde quieran. Y allí tengo mi ángulo con la medida que me dijeron. La medí con el transportador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, allí sobre esas dos rectas o sobre esos dos lados del ángulo que dibujé, hay que construir un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Pues en uno de los lados trazo un segmento que sea perpendicular a uno de los lados, al que sea. De preferencia, pues el que trazaron horizontal, ¿verdad? Más facilito. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que tenga 90 grados aquí. ¿Sí? Con el transportador los pueden medir, o si tienen cuaderno de cuadrícula, si esta va con los renglones, esta que vaya con las columnas y ya les queda de 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta dónde es el lado? Hasta donde choque con el otro lado del ángulo. ¿Sí? Y allí se formó un triángulo rectángulo que contiene al ángulo que yo quería. ¿Sí? Mido estas 3 medidas y hago las divisiones. Aquí están los pasos, miren. Paso 1, con un transportador se mide y se traza un ángulo con la medida requerida teta, ya lo dijimos. Paso 2, sobre un lado del ángulo se toma un segmento, se traza un segmento AB, ¿sí? Sobre uno de los lados del triángulo. El vértice está en A, si yo aquí pongo, ¿sí? Se trazo este segmento AB con una medida que yo quiera, la que yo quiera. Puede ser más acá, puede ser más acá. Van a decir, pero entonces no va a salir lo mismo las divisiones. Acuérdense que sí. No importa de qué tamaño sean los lados del triángulo que vamos a trazar, siempre y cuando sea rectángulo y contenga al ángulo. ¿Sí? Que este ángulo no varíe. Trácenla, si prolonguen este lado en forma recta, hasta donde ustedes quieran y les va a dar lo mismo al trazar el ángulo recto. ¿Sí? Entonces esta medida, ustedes la que quieran. ¿Sí? Dice, sobre un lado del ángulo se traza un segmento AB de longitud arbitraria B. Arbitraria quiere decir que la que ustedes quieran. ¿Sí? Paso 3. En el punto B se traza un segmento BC perpendicular al segmento AB. En el punto B, aquí, hasta donde termina esa distancia que ustedes decidieron, aquí trazan un segmento perpendicular BC, ¿sí? Perpendicular al lado o al segmento AB. ¿Sí? Perpendicular dice 90 grados. ¿Sí? El paso 4 es, con una regla,
se miden las longitudes ABC del triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Estas 3 medidas hay que medirlas pues, con una regla, o si tienen cuaderno de cuadrícula, las unidades pueden ser cuadritos, ¿sí? Cuadritos de la cuadrícula, y ya ustedes van a tener las 3 medidas. Con las longitudes A, B y C se calculan las 6 razones trigonométricas para el ángulo de medida teta, ¿sí? Aquí ustedes tendrían que ver que para teta, para este ángulo, B es el cateto adyacente, ¿sí? Aquí está cateto adyacente, ¿sí? Para ese mismo ángulo, pues es el que nos interesa, A es el cateto opuesto, ¿sí? Y C, pues ya sabemos que es la hipotenusa. Entonces ustedes van a empezar a dividir cateto opuesto entre hipotenusa para que les dé el seno, cateto adyacente entre hipotenusa para que les dé el coseno, ¿sí? Entonces, si A es el cateto opuesto y C es la hipotenusa, pues el seno del ángulo teta va a ser igual a A entre C, ¿verdad? El coseno de teta va a ser igual a B entre C. La tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, A entre B. Y así las otras 3. Es la forma. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Obtener los valores numéricos del seno, coseno y tangente de un ángulo de 60 grados. Ya me están diciendo de cuánto debe ser el ángulo, cuál es el valor del seno, del coseno y de la tangente. Los valores de esas 3 razones trigonométricas. Bueno, muy bien. De preferencia, cuaderno de cuadrícula para que nos facilite las cosas. ¿Qué se hace? ¿Sí? Trazo un lado del ángulo, ¿sí? Ahora sí que tracen un segmento de recta sobre uno de los renglones, para más fácil, ¿sí? Allí está. Y pongan su transportador. Ustedes ya deben de saber manejar el transportador. Entonces cuentan aquí los grados y aquí donde dé 60, allí marcan, ¿sí? Entonces allí se puso la marca, sobre la marca trazan desde el vértice y ya tienen el ángulo de 60 grados. Aquí está. Ya tengo mi ángulo de 60 grados, ¿sí? Ahora, sobre uno de los lados, de preferencia el horizontal para que se facilite, no van a agarrar este que está inclinado, pues agarren este y tomen una distancia arbitraria, la que ustedes quieran. A mí se me ocurrió 4 unidades, que en este caso son cuadritos de la cuadrícula. 1, 2, 3, 4. Por eso tengo que B es igual a 4, ¿sí? Y aquí tengo un cateto del triángulo, ¿sí? El cateto amarillo, por así decir, que tiene una medida de 4 unidades. Muy bien, aquí donde termina, ¿sí?, esa medida que yo tomé, allí trazo un segmento perpendicular, ¿sí?, al este lado. ¿Por qué perpendicular? Aquí se forma 90 grados. ¿Cómo le hice? ¿Por qué no utilicé el transportador? Porque si este está con los renglones de la cuadrícula, pues con las columnas de la cuadrícula, con los mismos, las verticales, ¿sí?, pues allí tracen el segmento y les va a quedar automáticamente perpendicular. Esto es horizontal y esto es vertical, pues les queda perpendicular. Aquí les va a dar 90 grados, ¿sí? ¿Hasta dónde lo van a prolongar el verde? Hasta donde choque con el otro lado del ángulo que ya habían trazado, ¿sí? Y allí me queda el punto C, el vértice C. Se me formó un triángulo rectángulo que contiene a mi ángulo de 60 grados. Ahí está. Esta medida yo la escogí, ya la conozco, B vale 4. Ahora mido las otras 2. ¿Cuánto mide BC? Pues la observo, simple y sencillamente, no necesito ni medirla con regla, la observo porque mis unidades son cuadritos de la cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no alcanzan a ser 7, miren. ¿Sí? Punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y aquí llega a 7. Entonces queda en medio 6.9. ¿Sí? Ahí está.
Entonces ya sé que mi lado B mide 4 unidades. Mi lado A, 6.9. Me falta la hipotenusa, mi lado C. ¿De dónde saqué 7.9? No conté los cuadritos así, no vayan a cometer ese error. 1, 2, 3, 4. No, así no se hace. ¿Por qué? Porque no miden los cuadritos así y así sí miden igual. Esta medida con esta sí es igual, pero con esta ya no. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Cómo le pueden ustedes hacer para medir este lado? Lo más facilito y más exacto es con un compás. ¿Sí? Abren el compás, ¿sí?, a que abarque esa distancia que ustedes quieran. Aprietan su compás y se queda allí en el compás almacenada la medida. ¿Dónde la van a medir? Pues se apoyan en los cuadritos horizontales o verticales, ¿verdad? Se van a apoyar ustedes esa medida que ya habían tomado, ¿sí? Apoyan el compás en una esquinita y se van a otra, ¿sí?, a donde les dé. ¿Sí? Vamos a suponer que allí está la medida que ustedes habían tomado de acá, ¿sí? Bueno, entonces la miden allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8. ¿Sí? Por eso sale 7.9. Ahí tenemos ya las 3 medidas del triángulo rectángulo. Bueno, pues ahora sí nos vamos a calcular las 3 razones trigonométricas que nos piden. Seno. Para cualquier ángulo dijimos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Me fui a la lista de definiciones, que las tenemos acá. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. También voy a ocupar coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y también me piden la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Hay que aprendérselas y nos vamos de regreso. Bien, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿A quién le queremos obtener el seno? Al ángulo de 60 grados. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, en este triángulo. Bueno, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Sí? Si yo lo que quiero es el seno de 60 grados, entonces va a ser cateto opuesto al ángulo de 60 grados entre la hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, el cateto opuesto del ángulo de 60 grados de este que está aquí es el que le queda enfrente. Sí, ya saben que los catetos son los dos lados más pequeños. Aquí está, el que le queda enfrente es A. Bueno, entonces el seno de 60 va a ser A entre ¿quién? Entre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? Es el lado más grande. ¿Sí? Entonces, seno de 60 grados va a ser A entre C. Va a ser A mide 6.9 y C mide 7.9. 6.9 entre 7.9. Se van a la calculadora, dividen 6.9 entre 7.9 y les da 0.866. Les da más decimales, ¿sí?, que nosotros podemos redondear en 0.87. ¿Sí? Aquí se redondeó a 0.87. Les da más decimales, ¿sí? Entonces, por eso pongo aquí que aproximadamente igual a 0.87. Ahí tenemos calculado el seno de 60 grados. Alguien podría decir, oiga, maestro, ¿y si yo en lugar de 4 unidades aquí hubiera tomado 8? Pues simple y sencillamente se te hubiera ido hasta acá. ¿Sí? Y si son 8 unidades, ten por seguro que esta te va a salir de, como se forman dos triángulos rectángulos semejantes, esta de acá, ¿sí? Si el cateto de abajo se amplió al doble, pues ten por seguro que este también te va a quedar al doble de 6.9 del correspondiente, que es este de aquí, ¿verdad? Este de aquí se va a ir a 13.8.
Y este de acá, ¿sí?, se va a ir a 15.8. Y si no, compruébenlo. ¿Sí? Entonces, el seno de 60 grados también podría ser, en lugar de 6.9 entre 7.9, si alguien escogió otras medidas, respetando lo demás, pues aquí le quedó 13.8 entre 15.8. Hagan esa división y verán que les va a dar lo mismo que aquí. ¿Sí? Nos vamos al coseno. Por definición, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo de 60 grados? Que es el que nos interesa, es B. ¿Sí? Entre la hipotenusa, que es C, B entre C. B mide 4, C mide 7.9. Aproximadamente igual a 0.506. ¿Sí? Eso les va a dar más o menos la calculadora. Y la tangente lo mismo. Cateto opuesto entre cateto adyacente por definición, ¿sí? La tangente de 60, el cateto opuesto dijimos que era A, es el que le queda enfrente, y el cateto adyacente es B, que es el que forma parte del ángulo, ¿sí? A entre B. A mide 6.9, B mide 4, por lo tanto, si hacen esta operación, les da que la tangente de 60 grados es aproximadamente igual a 1.725. ¿Sí? Ahí está la forma en que gráficamente o geométricamente pueden ustedes calcular las tres razones trigonométricas. Vamos a hacer una observación importante aquí. Dice, para comprobar los resultados se puede utilizar la calculadora. ¿Sí? Anteriormente dijimos que se utilizó la calculadora para hacer las divisiones, ¿verdad? Las divisiones las pueden hacer a mano. Pero las calculadoras también tienen, por ser valores fijos, los de las razones trigonométricas, las calculadoras ya los tienen almacenados, ¿sí? Para cualquier ángulo que ustedes le den a la calculadora, les da el valor de la razón trigonométrica que ustedes le pidan. Cualquier calculadora científica lo tiene, ¿sí? Nada más seno, coseno y tangente. La secante, cosecante y cotangente no la tienen, pero ya dijimos que están al revés de estas tres, entonces pues, se pueden calcular ya una vez calculando estas, ¿sí? Entonces, ya que por tratarse de valores fijos, cualquier calculadora científica los puede proporcionar, ¿sí? ¿Cómo le van a hacer en la calculadora? Para obtener el seno del ángulo de 60 grados en la calculadora, se presionan las siguientes teclas. La tecla sin, el número del ángulo que me interesa, 60, sin 60 igual, y les va a arrojar este número, 0.86605, que se parece al que nosotros habíamos calculado acá, 0.866, 0.87, miren, nos da bastante aceptable, ¿sí? Entonces se presionan esas tres teclas. Ahora en la calculadora pues nada más hay que tener cuidado con algo. Como ustedes aquí nada más presionaron sin 60, la tecla sin que me da la tecla correspondiente al seno y el valor del ángulo, ustedes no le están diciendo aquí que son 60 grados o que son 60 radianes. Acuérdense que los ángulos se pueden medir también en radianes, ¿sí? Yo lo quiero de 60 grados. A la calculadora, aquí cómo se lo estoy diciendo, o cómo sabe la calculadora que estos son 60 grados. Bueno, se debe tener cuidado que la calculadora esté configurada en grados, ¿sí? Lo cual se puede observar en la parte de arriba de la pantalla, en donde deberá aparecer un pequeño recuadro como los siguientes, ¿sí? Un pequeño recuadrito en la parte de arriba de la calculadora que dice DEG, o un cuadrito que tiene una letra D. Eso quiere decir que la calculadora está en grados. El número que ustedes están poniendo, ¿sí? Si en la calculadora, en la pantalla, les aparece, por decir, la letra D o DEG, y ustedes ponen 60, ¿sí? La calculadora entiende que son 60 grados, ¿sí? Es decir, 60 grados. Muy bien. Ahora bien, si el ángulo se tiene en radianes, es decir, que nos dicen sacar el coseno, seno y la tangente de un ángulo de 2.3 radianes. Se deberá configurar la calculadora en esta otra unidad de medición de ángulos, que son los radianes. ¿Cómo se le puede hacer? Pues hay que hacer los movimientos necesarios en la calculadora hasta que en la parte de arriba de la pantalla aparezca un pequeño recuadro como los siguientes. Rad o R.
¿sí? Cualquiera de estos dos y me indica que la calculadora está configurada en radianes, ¿sí? Si la calculadora está configurada en radianes y se quiere obtener el coseno de 60 grados, ¿sí? Es decir, tenemos en la pantalla esto, radianes, pero yo quiero poner el ángulo de 60 grados. Entonces, si yo pongo aquí el 60, esos no son 60 grados, la calculadora me entiende, 60 radianes, ¿sí? Entonces, no les va a dar el seno, coseno y tangente de 60 grados, porque 60 grados, el ángulo no es el mismo que de 60 radianes, ¿sí? Entonces, aquí lo explicamos. Si la calculadora está configurada en radianes y se quiere obtener el coseno de 60 grados, al poner el número 60, ¿sí?, la calculadora entenderá que se quiere el coseno de 60 radianes, ¿sí?, y no de 60 grados. Por lo que el resultado no corresponderá al coseno de 60 grados, sino de 60 radianes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a continuar en otro video. Aquí ya lo están viendo, con las razones trigonométricas inversas. Para no ser tan largo el video, vamos a dejar eso para un próximo video que vamos a publicar posteriormente. Por lo pronto, damos por terminado aquí este tema, ¿sí?, este video correspondiente a las razones trigonométricas directas en el triángulo rectángulo. Esperamos que lo hayan entendido, esperemos que les haya servido y estén al pendiente de más videos en su espacio de temas de matemáticas, el aula del Kikín. Síganme en mi canal de Toribio Bravo. Hasta la próxima.